Pues vamos a comenzar. Damos gracias al Señor por este día, ¿verdad? Y por su paciencia, su misericordia, y que nos ayude a estudiar las Escrituras el día de hoy. Amén. Estos estudios de los miércoles, como decíamos, ¿verdad?, son para apuntar a varias áreas de nuestra vida, porque queremos ser discípulos, ¿verdad? Discípulos de Yeshua, de Jesucristo. Y como ya hemos dicho en la plática número 1 que está grabada, pues es el fundamento, ¿verdad? Aquellas personas que no la hayan visto, les recomiendo que la vean, porque es el fundamento, de ahí parte todo. Pero ya dando por entendido que se ha visto, ¿verdad?, vamos a empezar a estudiar varias cosas en las Escrituras, a darnos tiempo para varias cosas, porque en los sábados pues estudiamos las parashá, ¿verdad? Pero a veces quedan cosas que no alcanzamos a ver. Esa es la idea también de estudiar en los miércoles. Muy bien, pues miren, el día de hoy vamos a estudiar un poco del orden de Dios. Vamos a estudiar un poco sobre el orden de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo que está sucediendo a nivel pues mundial, ¿verdad? Ya lo sabemos, pues es que muchos problemas, ¿verdad?, que están afectando a las familias. Muchos problemas afectan a las familias del mundo y a las familias de los creyentes también, claro que sí, ¿verdad? Muchos problemas en las familias, y aún en la vida de los creyentes. Entonces hay que también obtener aprendizaje de las Escrituras sobre eso. No se puede todo en 1 hora y media, 2 horas, ¿verdad? Pero un poco hoy, un poco después. Usted tiene que estar estudiando las Escrituras, porque revisando y viendo esos problemas, generalmente o siempre el problema es que no se aplica el orden de Dios en las familias. Esa es la realidad. Ni en las del mundo ya lo sabemos que no, ¿verdad? Eso es obvio. Habrá algunas familias del mundo que por tener ciertas buenas costumbres, ciertos buenos principios, alguna buena educación moral, pues, ¿verdad?, no tienen tantos problemas porque llevan a cabo un buen comportamiento familiar, por así decir, pero cada vez son los menos. Y aparte que sin Yeshua, sin Jesucristo, pues solo se aspira a un buen comportamiento, ¿verdad? No se va a llegar nunca a vivir de la forma que Dios quiere que se viva. Estoy hablando en las familias del mundo. En las familias de los creyentes, pues también hay desorden también, ¿verdad? Igual. Y desgraciadamente eso no se habla mucho o no se atiende mucho en las congregaciones, ¿verdad? Se batalla de esa parte. Número 1, porque a veces no se atiende de parte de las autoridades, o a veces las personas no quieren obedecer, ¿verdad? También los congregantes no quieren obedecer las instrucciones que se llevan a cabo para poder poner orden en las familias. Y qué importante es esto, porque la familia es ni más ni menos que el núcleo de la sociedad, de la vida humana. Esas son las familias, es la raíz, la columna vertebral del cual va a pender una nación, un país, todo, aunque creen, el mismo pueblo de Dios. Porque no fue que el Señor creó una familia de la cual desciende Israel. La nación de Israel inició con una familia. La nación de Israel
las 12 tribus, lo que usted quiera, ya después inició con una familia. Porque la familia es el origen, la raíz de todo, aún de Israel. Todo inició con una familia. Y me voy más atrás, ¿sí? Más atrás en el principio, aún antes de que Israel no existiera, antes de que existiera, en el principio, Dios inició a la humanidad en una ¿qué? Familia. Dios inició a la humanidad en una familia conformada por el primer hombre, Adán, y por la primera mujer, Eva. Dios, volvemos a lo mismo, el origen de todo es la familia. Ahí están las escrituras. Ese es Dios, un Dios de orden, ¿sí? Que en todo ha sido ordenado. El problema es que nosotros no le damos la importancia al orden de Dios. No le damos la importancia. En este mundo no se le da la importancia al orden de Dios, ¿verdad? Y desgraciadamente aún los creyentes no le dan la importancia al orden de las cosas según Dios. Aún también, como diría Pablo, son arrastrados. Somos arrastrados por esas corrientes, ¿no? Somos arrastrados por eso también. Y no nos damos cuenta que Dios es un Dios estrictamente ordenado. Entonces, vamos a ver esto ahora. Si recordamos, leyendo las escrituras, ¿verdad? Al leer las escrituras nos damos cuenta de algo muy sencillo y fundamental. La historia humana inicia aquí, por así decir. La historia humana inicia aquí. ¿Sí? Y si se nota hasta acá, ¿sí se ve? Muy bien. La historia humana inicia, digamos, en este punto. ¿En dónde encontramos ese inicio de la historia humana? En el libro del Génesis, ¿verdad? En el libro del Génesis, en el principio. Recordemos que Génesis, ¿verdad? El nombre original, digamos, de ese libro es Bereshit, ¿verdad? Que significa en el principio. Y vemos que cuando el Señor inicia la historia humana, en la cual nosotros estamos ahorita inmiscuidos, inmersos, somos parte de, el Señor lo inició con una familia. Y esa familia el Señor lo hizo matrimonio, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron? Adán y Eva. Chan, 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 Adán y Eva. Y aquí vamos a ver algo que se nos escapa. Al mundo se le escapa, ya lo sabemos, pero no hay excusa para que los creyentes eso no se les quede en el pensamiento, que se nos pase, no hay excusa. El matrimonio y la familia es importantísimo para Dios porque con eso inicia la historia humana, nada menos y nada más que con eso, con un matrimonio en el cual chan, 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 aunque a muchos no les guste en el mundo, pero desgraciadamente hasta muchos creyentes no les gusta esta parte,
En este matrimonio, ¿qué creen? Hay inmiscuidas 3 personas. En este matrimonio hay inmiscuidas 3 personas. Nada menos que Dios, ¿sí? ¿Verdad? Yohe-Barje, ¿sí? Dios, Yahweh, ¿verdad? Está inmiscuido en el primer matrimonio. El primer matrimonio no se creó solo, no se mandó solo. En el primer matrimonio del cual desciende toda la historia humana, estaba inmiscuido Dios. Porque Dios es el creador de todo desde el principio. Y en la escritura vemos en el libro de Génesis que la historia humana empieza con un matrimonio del cual toda la historia va a salir. Y ahí está Dios en el principio, con esa pareja. Y cuando la historia humana termine en esta tierra, cuando la historia humana termine en esta tierra, señores y señoras, y luego continúe en la eternidad, aquí le voy a poner eternidad, ¿sí? Los que estudian las escrituras saben que esta historia humana, antes de pasar a la eternidad, va a durar 7000 años. ¿Sí? Esta historia humana va a durar 7000 años. Este mundo tiene una vida de 7000 años con toda la historia humana hasta que lleguen ese día final después de 7000 años, y entonces empiece la eternidad, donde van a cruzar todos los salvos, ¿verdad? A esa eternidad con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Y las escrituras, si inician con el libro de Génesis e inicia con una familia, ¿qué creen? En este punto que estamos aquí, que ya sería el final de la historia humana en la tierra de esta creación para iniciar la eternidad, pues aquí, en esta etapa de tiempo, ¿qué creen que va a suceder? Otro matrimonio. Es lo que enseñan las escrituras. Otro matrimonio. Dios no se equivoca. La historia humana empezó así. Y estos dos pecaron y echaron a perder todo lo que sucedía aquí. Entra la redención del Señor, ¿verdad? Y la meta ahora es que se vuelva a realizar otro matrimonio, ¿verdad? Otro matrimonio. Pero este matrimonio va a ser perfecto. Y es el matrimonio ¿entre quién? El pueblo y Yahshua y su pueblo. su novio. ¿Verdad? Y su pueblo. Este pueblo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, nomás que no teníamos antes video, no teníamos teléfonos cuando se inició la congregación, así que muchos no lo vieron eso, ¿verdad? Pero hace mucho solo hablábamos y a veces grabábamos con algún teléfono celular de los que grababan nada más audio. Y hace mucho tiempo, cuando después dejamos de hacer eso, pero lo voy a volver a apuntar para recordar.
siempre marcábamos que el pueblo, porque eso es lo que dicen las escrituras, el pueblo, a lo que la escritura le llama pueblo, está constituido por judíos y gentiles, ambos convertidos a Yahshua, salvados por Yahshua. ¿Sí? Eso es lo que la escritura le llama el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice el Israel de Dios, ¿verdad? Por eso él hace esa mención, ¿sí? Porque es de que de ambos pueblos él hace uno de los que se convierten, porque hay judíos que se van a perder y también gentiles que se van a perder, pero hay gentiles que se van a salvar en Yahshua y también de la casa de Judá que se van a salvar en Yahshua, ¿verdad? Eso es lo que enseñan las escrituras. Entonces, para no perder eso siempre, ¿verdad? Acordarnos. Muy bien. Este pueblo se va a casar con Yahshua. Y aquí, ¿quién también va a estar inmiscuido en este matrimonio? También el Señor. También el Señor. Entonces vemos que la idea de Dios ha sido la misma desde el principio, desde Génesis hasta el final de este mundo y principio de la eternidad. Ha sido la misma, una familia en la cual Él está presente, Él está inmiscuido. Cuando dos personas se casan, sean creyentes o no, Dios está en esa unión ahí presente, ¿sí? Porque Él ha estado desde el principio y porque Él creó la unión entre hombre y mujer. Él la creó, no es algo de invención humana, es algo que Él creó, ¿sí? Entonces, aquí desde el comienzo nos damos cuenta que en el matrimonio no es algo ajeno a Dios, ni que se van a seguir, ni que fue diseñado para seguir reglas humanas, porque el que lo inventó fue ¿quién? Dios, el Señor, Yohe-Bat-He. Él inventó el matrimonio desde el principio hasta la eternidad. Entonces el matrimonio es de Él bajo sus reglas y sus normas. Eso es lo terrible que no se sabe. En el mundo ya sabemos que no saben, por eso es del mundo, por eso es el mundo. Pero en el pueblo de Dios no puede pasar eso, ¿verdad? En el pueblo de ese sí no tiene excusa. Entonces, esta es la realidad, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Y hay que entender eso y tomarlo en cuenta porque es la columna vertebral de la historia, de la raza humana, de la historia humana. Es la columna vertebral. Ahora, sabiendo eso, ¿verdad? Vamos a ver, para empezar a jalar conocimiento de Dios, ¿verdad? Acerca de este tema, ¿sí? Y vamos a irnos al libro de Génesis, donde todo empieza precisamente en la historia humana, de toda la creación. Y vamos a ver desde Génesis capítulo 1. Dice: en el principio el Señor creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que en el principio
el Señor crea toda la materia, ¿verdad? Desordenada y vacía porque apenas iba a poner orden. Eso es evidente en todo lo que vemos después, ¿verdad? Es evidente y vemos ahí el proceder de Dios congruente a todas las escrituras, ¿verdad? Porque luego hay quienes de ese versículo, de nomás de ese ya sacan historias ahí equivocadas. En el principio creó el Señor los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía porque apenas iba Él a poner orden, y nos va a dar testimonio eso de cómo es Él. Al Él poner orden, me está hablando que Él es un Dios ¿de qué? Orden. Pues de orden. Por eso tiene que dar testimonio con lo que va a hacer durante 6 días. La tierra estaba desordenada y vacía. Me voy al verso 3. Y dijo el Señor: sea la luz, y fue la luz. Y vio el Señor que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Entonces vemos a Dios trabajando desde el primer momento, poniendo ¿qué? Orden. Porque en el primer día Él no deja que haya esa mezcla de luz y tinieblas. Él, ¿qué hace? Las separa. Y desde el primer día Él está diciendo: a mí no me gusta la mezcla de luz y tinieblas. No pueden estar mezcladas, y voy a empezar a poner orden, porque así es Él. Entonces separó la luz de las tinieblas, y llamó el Señor a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue el primer día. Él empieza a hacernos conciencia. Hay luz y hay oscuridad. Hay día y hay noche, ¿sí? Y yo las separo ambos. No me gusta que se mezclen. Y así empezó el Señor a poner orden durante 6 días. Eso fue en el primer día. Ahora que ya había luz y separación entre luz y oscuridad, el Señor prosigue en su orden, ¿verdad? Y dice: sepárense la expansión de las aguas de en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo el Señor la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, ¿verdad? Entonces el Señor empezó a hacer más orden. Lo vemos orden tras orden, y siempre poniendo algo, orden que va a ser plataforma para poner otra cosa ordenada encima. Veámoslo, ese es el carácter de Dios. Sobre la plataforma de que había luz separada de tinieblas, empezó después a separar las aguas. Empezó a hacer expansión de aguas. Llamó a esa expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo después el Señor: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco. Y a eso llamó mares, y vio el Señor que era bueno, ¿verdad? Después dijo el Señor: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles que den fruto según su género, etc. Y vio el Señor que era bueno, y fue la mañana y tarde del día ¿qué? Tercero. Vemos a Dios siendo ordenado. Primero separo la luz de las tinieblas, luego separo el agua, luego pongo de un lado lo mojado, el mar, y de un lado lo seco, y luego ya que está lo seco, de ahí empieza a surgir la vida verde, los árboles según su género, ordenados. Una cosa siendo plataforma de la siguiente. Nosotros en nuestra vida somos desordenados y queremos que las cosas funcionen en medio de un desorden, cuando Dios desde el principio no ha sido así. Es lo que podemos ver ahí.
Él no creó vida verde, árboles, hasta que primero separó lo seco de lo mojado, hasta que primero separó luz de las tinieblas, hasta que primero hizo los mares, separó el agua arriba en los cielos. Cuando había ese orden, empezó Él a poner vida, a poner árboles, plantas, etcétera, ¿verdad? El ratito, espérenme. ¿Ok? Tiene que ver con el orden y el caos. Ok, entonces, fíjense bien. Entonces el Señor empezó a poner orden, y eso ya vamos en el día tercero. Dijo el Señor, haya lumbreras, ¿verdad? Y ya sabemos que hizo las lumbreras de los cielos, que van a separar día y noche, y que van a servir para las citas divinas, ¿verdad? Las moed, ese es otro tema. Quienes estudian las escrituras saben que cuando dice ahí estaciones se refiere a fechas señaladas, días señalados por algo que Dios sabía. Luego muchos ya saben, ¿verdad? Y las puso sobre lumbreras sobre la tierra, y fue así. Verso 15, me voy al 16. Hizo el Señor las dos grandes lumbreras, una para el día, otra para la noche. Me voy al verso 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto, ¿verdad? Después dijo el Señor, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó el Señor los monstruos marinos y todo ser viviente que hay en el agua, y produjeron vida según su género, y toda ave alada según su especie. Y el Señor vio que era bueno. Dijo, multiplíquense, llenen los mares y las aves en la tierra, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y el mañana el día quinto. Y vemos a Dios yendo de menos a más, poniendo una cosa y encima otra, y encima otra, y encima otra, en orden. Y ya vamos en esto en el día ¿qué? Quinto, ¿verdad? Luego el Señor dijo, produzca la tierra. Fíjense, primero hizo agua vida en el mar, en los cielos, y luego en la tierra. Y hizo las bestias, la serpiente, los animales de la tierra según su especie, etc. Hizo el Señor todos los animales según su género, ganado, todo animal sobre la tierra según su especie. Vio el Señor que era bueno. Y entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que tenga señorío en el cielo, en el mar, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó el Señor al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Los creó al varón y creó a la hembra. Y los bendijo el Señor y les dijo, fructificaos y multiplicaos, ¿verdad? Llenen la tierra, sojúzguenla, tengan dominio. Y he aquí qué día fue. Verso 31. Y era la mañana y la tarde el día sexto. Hasta entonces fue cuando el Señor, ¿verdad?, creó al hombre después de haber cumplido todo un orden establecido por él. Ahora viene el día séptimo. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó el Señor en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo el Señor el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que el Señor fue ordenado desde el principio hasta el día sexto y todavía el séptimo que reposó. Pero ahora veamos a lo que concierne a la primera familia. Verso 7.
Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor lo plantó en un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad? Verso 16. Me voy hasta el 15. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hasta aquí, esto ya es la descripción más detallada de la creación del género humano. Después de todo el orden que había puesto Dios, vemos que el Señor crea a Adán del polvo de la tierra, ¿verdad? Y le sopla ¿qué? Aliento de vida. Y ya que lo crea, el Señor le da propósito, ¿verdad? Le da instrucciones y propósito, porque lo pone en el huerto que él había creado para que en su nombre lo administrara. Y le da instrucciones de qué iba a hacer y de qué no iba a hacer. Porque en estos versos que estamos aquí, el Señor le prohíbe a Adán que coma de ese árbol, del árbol que era el árbol prohibido, ya lo sabemos, ¿verdad? En todo este capítulo usted lo puede leer. Y también le da instrucciones y le da propósito. Lo puso en el huerto para que lo cuidase y lo labrase y lo cuidara. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor en su orden le había dado al hombre un propósito. Mas del árbol de la ciencia, lo que le decía del bien y del mal no vas a comer, porque si comes de él morirás. Le está dando límites, instrucciones y propósito. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios ordenado. Desde el primer día poniendo límites a la luz y a las tinieblas, al agua y a la tierra, poniéndole a todo límites. ¿Sí? Ese es el Dios de la Biblia, un Dios de límites, de orden. Y luego eso mismo se lo enseña a su representante. Eso mismo le dice a Adán: vas a hacer las cosas de tal manera, vas a tener estos límites y vas a realizar estas labores. Te pongo a ti para que tú cuides este huerto en mi nombre, ¿verdad? Entonces ese es Dios. Y ahí vemos cuál era el propósito de Dios, o cuál es para el ser humano. Y dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces nos damos cuenta que el Señor, en el camino que había puesto a Adán, le había dado límites, propósito, labores que hacer, instrucciones. Lo había puesto ya en un camino con algo trazado, una meta. Y para ayudarlo a caminar en esa meta, el Señor se dio cuenta que le hacía falta ¿qué? Ayuda idónea para esa meta. Antes de que el hombre tuviera esposa, ya tenía propósito, ya tenía límites por Dios, ya tenía establecidas las metas que Dios quería para el hombre. Y aquí empezamos a distinguir muchas cosas que es necesario entender en un matrimonio. ¿Sí? La esposa es ayuda idónea para el propósito en el cual Dios ha metido a un varón. La esposa no es en sí el propósito. La esposa no es en sí el eje del asunto de la vida del esposo. Es ayuda idónea en algo que Dios antes había estipulado. ¿Sí? A Adán le dijo: tú vas a hacer mi voluntad. Yo te estoy diciendo cuál es mi voluntad. Te estoy poniendo límites porque así soy yo. Así vas a vivir tú.
Y en ese caminar es cuando, para que camine ayudado, le da su ayuda idónea. ¿Sí? Entonces vemos cómo el Señor, del cual desciende todo desde el principio, ¿verdad? Todo lo tiene bien marcado, bien planeado, cada cosa en su lugar. Y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor pues formó de la tierra a toda bestia, todo lo que había en los cielos, ya lo hemos visto, y lo trajo a Adán para que le pusiese nombre, ¿verdad? Como lo vemos, Adán ya tenía chamba, ya tenía labores, ya tenía reglas, ¿verdad? Ya tenía propósito, pero le faltaba ayuda idónea. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fijémonos bien, el hombre había sido formado por Dios, ¿de dónde? Del polvo. De la tierra, exacto. Había sido formado por Dios de la tierra, y el Señor le sopló aliento de vida. Mas a su ayuda idónea no fue tomada del polvo de la tierra. ¿De dónde fue tomada? De Adán, de él. La mujer fue tomada de él. El Señor de su esposo, de Adán, sacó una costilla, ¿verdad? Y de esa costilla proveniente de él es que le formó su ayuda idónea. ¿Sí? Qué importante es entender esto. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre, de Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos ahí que de la costilla de Adán fue tomada la mujer y luego fue llevada hacia él. De ahí proviene la mujer y hacia él, el esposo es su meta. ¿Se da cuenta? Proviene de Adán para ser entregada a Adán, porque eso es lo que dice la Escritura, que proviene de él para ser entregada a él. Fíjense qué tremendo es eso. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Exactamente. Eso es lo que hay que entender. Ese es el tipo de unión que hace Dios, con el cual Él inició todas las cosas. Son de la misma carne. ¿Sí? Es lo que Adán estaba entendiendo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces veamos aquí la importancia de la primera familia, de esa unión que el Señor hizo. La importancia de eso. Qué tan profundamente estaban unidos Adán y su esposa. Qué tan profundamente. En el matrimonio diseñado por Dios no hay individualidad. En el matrimonio diseñado por Dios no son dos seres independientes. No son dos seres que cada quien, aunque estén casados juntos o lo que sea, cada quien decide lo suyo. No. No. Provienen del mismo hueso, de la misma carne. No son independientes uno del otro. Esa es la verdad que está enseñando ahí.
Y en esa unión hay orden. Adán fue creado por Dios y Eva es tomada de Adán y entregada a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios vio que en ese trayecto que él le había puesto, ¿sí?, ocupaba su ayuda idónea para ese trayecto, el cual Dios había estipulado desde antes, no cuando nació Eva. Eva no era el eje de la vida del esposo, ni la vara con que él iba a ser medido, ni quien le iba a marcar el ritmo, ni por medio del cual él iba a ser evaluado, sino va a ser su ayuda idónea en ese camino que Dios ya le trazó a Adán, con el cual el hombre está en comunión con Dios para que Dios diga el camino que se va a seguir, y ahí la ayuda idónea va a estar al lado del esposo. Esto mismo, vámonos a Primera de Timoteo, porque con esta Torá sobre el matrimonio, porque Torá son instrucciones de Dios para la vida, y aún para los que están estudiando las Escrituras y Torá, Torá es más allá que fiestas, aunque están incluidas. Torá son instrucciones para la vida. No nos quedemos solo con la parte de fiestas, de celebraciones, ¿sí? Está incluido, es parte de, pero las Escrituras, la Torá, la instrucción de Dios es más que eso, porque se tiene que realizar en la vida de las personas. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Fíjense, el mismo orden que se puso en el principio es el que Pablo está tomando de ejemplo para que así se viva en orden en las familias. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni que ejerza dominio sobre el hombre. En una familia, el dominio lo debe tener el esposo, con toda la responsabilidad que eso lleva, No lo acabamos de ver. ¿A quién Dios le encargaba directamente las cosas? ¿A la esposa o al esposo? ¿Qué vimos con Adán? A él, directamente a él. ¿Sí? Entonces, con toda esa responsabilidad que eso conlleva, dice, porque Adán, verso 13, no fue formado primero. Porque Adán, fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, ¿verdad? Entonces ahí vemos que a ese orden que el apóstol está llamando a que se ponga en el pueblo de Dios, está usando la ¿qué? La Torá. Está usando la Torá, está usando las Escrituras, porque las Escrituras son para usarse en la vida de las personas, para aplicarse en la vida de las personas. Eso es aplicar Torá en las vidas. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se aplica Torá en la vida de las personas. El apóstol está diciendo, así como Dios puso un orden en el Edén y lo describe, ese mismo orden quiero que ahora se lleve a cabo en las familias, porque debe haber ese orden estipulado por Dios, en que la esposa esté sujeta a su esposo, porque no fue creado primeramente la mujer, primero fue creado el varón, y del varón fue sacada la mujer. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí.
Ahora, regresamos a Génesis. Entonces acabamos de ver que la mujer fue tomada de la costilla de Adán y fue entregada luego a él. ¿Sí? Entonces, esto mismo es lo que Dios quiere que vivamos en nuestras vidas familiares. ¿Por qué estoy tocando ahorita este tema? Porque hay que empezar por la raíz. El pueblo de Dios depende de una familia. Toda la sociedad depende de una familia. Para que esté bien el pueblo de Dios, ¿qué tiene que estar bien primero? Las familias. ¿Y cómo vamos a empezar para que las familias estén bien? Poniendo ¿qué? Orden. Empezando por ahí. Estipulando qué le toca a cada quien, quién es la autoridad, quién es la ayuda idónea. ¿Sí? Empezando por ahí. Ahora, ¿por qué tan importante es esto, amigos? Porque es tan importante este orden que a este orden del principio es el que se refirió nada menos y nada más que ¿quién? Mesías. Que Jesucristo, Yahshua, en el libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo. Mateo 19, capítulo 12. Fíjense bien, porque ya vimos dónde inició todo y Yahshua, Jesucristo, siglos después, se regresa a ese principio. Se regresa a ese momento, a ese principio. Y es lo que él está diciendo. Aconteció que cuando Yahshua terminó de hablar, se alejó de Galilea. 19:1, ¿no? Ese es el 19:1. Y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ese es el contexto. Yahshua está predicando. Vámonos al verso 7. Vámonos al verso 7. Perdón, verso 5. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hablando de lo que estábamos diciendo, que en el principio fue así. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que el Señor unió, ¿qué? No lo separe el hombre. Porque así era en el principio. Eso mismo dice en el verso 4. ¿No habéis leído que el Señor los hizo en el principio? Varón y hembra los creó. Porque así iba a empezar toda la historia humana. El origen de todas las cosas. Entonces vemos que Yahshua tenía presente eso. Jesucristo tenía presente ese punto. No las opiniones de otros, lo que dijeran otros, no. Lo que estaba escrito desde el principio. A eso se remitió él. Cuando le cuestionaron si era válido andarse separando así, ¿verdad? Divorciándose y todo, y él dijo que no. ¿No habéis leído que el Señor los hizo en el principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se va a unir a su mujer para hacerse una carne con ella. Así que ya no son dos más, sino una sola carne. Por tanto, lo que el Señor unió, no lo separe el hombre. Y aquí fíjense bien,
le dijeron los que lo estaban cuestionando de eso: ¿por qué pues el Señor dio carta de divorcio y poder repudiar a la esposa? Y él les dijo: ¿por la qué? Por la dureza de vuestro corazón, porque son malos, porque son malos, porque son duros y duras, por eso. Mas en el principio no fue así. Y yo os digo, ¿quién está hablando? Mesías. Yo os digo, yo, el que manda, el Hijo del Padre, ¿sí? No cualquiera, no cualquiera que aunque tenga mucha experiencia o diga esto, diga el otro, no. Yo os digo, con toda esa autoridad que Él tiene, eso hay que entenderlo así, ¿sí? Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por fornicación, que eso no es adulterio, eso es otra cosa, ¿sí? En las Escrituras viene, son cosas diferentes, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ante la dureza que les parecía lo que él decía, más bien ellos eran los duros, porque ante la verdad de Dios, ¿qué dicen ellos? Mejor no me caso. Fíjense qué tremendos. Qué tremendos, porque en vez de decir vamos a obedecerte, Señor, dicen no, pues entonces no conviene. Claro, porque a veces no, es como cuando te dicen para poder ser doctor tienes que estudiar 6 años, y que alguien respondiera: pues mejor no estudio medicina. ¿Sí me explico? Qué tremenda necedad de corazón, porque la respuesta correcta es: bueno, lo voy a hacer y me voy a esforzar para llegar a la meta. No contestar al revés: no, pues entonces mejor no le entro. Fíjense qué tremenda es esa respuesta que ellos dan. No conviene casarse. Y el Señor les contesta, fíjense bien, porque cuando Él oye esa respuesta, no les dice: ay, creo que exageré. O no les dice: perdónenme por mi dureza. No les dice así. No les dice así, porque acuérdense quién es Él. ¿Quién es Él? Por eso Él empezó esto: y yo os digo. Aquí mando yo. Yo os digo. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, no todos son capaces de obedecer. No todos son capaces de obedecer, sino aquellos a quienes es dado. Habrá gente que no se les va a dar la verdad. Sorry por ellos, ¿verdad? Va a ser algo terrible en sus vidas. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y aquí viene otra cosa. Y hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por causa de ¿qué? Del reino de Dios, de no perder el reino, de obedecer, es lo que está diciendo ahí. Porque cuando ellos dicen no, pues mejor no me caso, Él les contesta con algo más firme. Les dice: miren, hay de 3 sopas. Hay quienes renuncian, ¿verdad? Porque son eunucos, porque nacieron. Otros porque los hombres los han hecho eunucos. Y hay otros que con tal de no perder el reino de Dios, son fieles y se hacen eunucos. Fíjense qué tremendo es eso. Aquel que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que quiera obedecer, ¿qué? Que obedezca. El que no, pues no. El que no lo pueda recibir, que no lo reciba. Pero el Señor ya ha hablado. Es lo que dice ahí. ¿Sí? Él ya ha hablado sobre eso. Entonces,
¿Por qué toco este tema ahorita? Porque hay que tener bien reforzado lo que para Dios es la familia, lo que para Dios es el matrimonio de los creyentes. Cómo empezó Dios desde el principio toda la historia humana y cómo es tan importante la familia y el matrimonio que con eso va a empezar la eternidad. Con eso mismo, con algo igual, pero entre Yahshua y su pueblo, su Israel, ¿sí? Entonces veamos qué tremendo es esto, y espero que esto llegue al corazón de los creyentes, llegue al corazón de los creyentes, porque últimamente cómo me han llegado noticias de este tipo, bien en el pueblo de Dios, y por eso quise tocar este tema. Si en algo toca los corazones de muchos, ¿verdad? De muchos del pueblo de Dios, abrir los ojos a lo que Dios ha mandado, a cómo ve las cosas Dios, a la expectativa que Dios tiene, a lo que Él ha ordenado, ¿sí? A todo eso, porque eso está como velado para el pueblo de Dios. No sé cómo describirlo, está como velado esa parte, ¿sí? Y se necesita saber. Ahora, conociendo cómo ve Dios el matrimonio, ¿verdad? Cómo ve Dios la familia, vamos a ver la historia de un matrimonio. Vamos a ver la historia de un matrimonio. Vámonos al libro de Génesis. Al libro de Génesis, capítulo 12. ¿De quién creen que vamos a ver un poquito hoy? Nada menos y nada más que de Abraham. ¿Sí? Fíjense bien. Y aquí vamos a ver algo similar de lo que habíamos visto, cómo Dios se comporta en una familia. Capítulo 12, verso 1. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí inicia la historia de ¿quién? De Abraham. ¿Sí? Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor.
ahí comienza la vida narrada que se nos da en la Biblia, la vida de Abraham, ¿verdad? Su vida ya como un hombre escogido por Dios. Y aquí lo que yo quiero hacer énfasis es que cuando Dios habló a Abraham, lo empezó a guiar y Abraham empieza a tener una relación con Dios. Y aquí viene la parte que yo quiero que vayamos aprendiendo un poco los hombres sobre este proceder del que llamamos nuestro Padre, ¿verdad? El Padre de la fe. Cuando el Señor llama a Abraham y le llama a salir de esa tierra donde él estaba para hacer de él una nación, ¿ustedes creen que eso fue fácil para Abraham o que fue difícil? ¿Ustedes qué creen? Que fue difícil. Que fue difícil, ¿no? Y cuando ese camino comienza, Abraham empieza a hacerle al Señor ¿qué? Hacerle sacrificios. ¿Sí? Porque era el Dios que se le había aparecido. Le empieza a hacer altares. ¿Sí? Le empieza a hacer altares y empieza a tener una relación con Dios. Y aquí hay algo que aprender. Porque los hombres tenemos que aprender que en nuestra vida, al seguir a Dios, recibiendo instrucción de Dios, está condicionada a una relación que nosotros tenemos que tener con Él. Y en esa relación nosotros vamos a estar constantemente sacrificándole a Él de nuestra vida. Es lo que empieza a enseñarnos aquí. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te conservarán la vida. Empezando por ahí, ¿a dónde le había dicho el Señor que se moviera Abraham? ¿A dónde? ¿A dónde? A Canaán. A Canaán. Pero bajo Egipto. Pero Abraham desobedeció y se fue ¿a dónde? Hubo hambre y se fue a Egipto. Hubo sequía o hambruna y se fue a Egipto. Sí, pero ¿a dónde le había dicho Dios que se moviera? A Canaán. A Canaán. Y Abraham se mueve y se desvía ¿a dónde? A Egipto. A Egipto. Y allí en Egipto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese capítulo ahí? Le quitaron la hermana. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y ya sabemos todo lo que después pasó. Cuando Abraham empieza un caminar con Dios, y empieza a conocerlo, porque Dios le habla y le da un propósito, en ese caminar Abraham tropezó muchas veces. En ese caminar Abraham tropezó muchas veces. Y aquí vemos el primer tropiezo. Porque Dios le había dicho que se fuera a Canaán y él por esa hambruna se desvió y se fue ¿a dónde? A Egipto. Y todavía en Egipto, por unas mentiras que él dijo, le quitaron a la esposa, ¿se acuerdan? Le dieron dote por la... Le quitan a la esposa, la retienen los egipcios, pero Dios interviene, le devuelven a la esposa y hasta le piden perdón, ¿sí? Quédate con la dote, vete. Le dicen que se vaya.
capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, que ya es cerca de Canaán. Recupera el camino y se va hacia Canaán, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Entonces vemos que Abraham, después de ese error que él cometió, recupera y se vuelve al camino que el Señor le había dado. Rectifica. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, cometemos muchos errores, equivocamos el camino. Abraham, nuestro padre, no fue un hombre perfecto. Cometió un error terrible en el cual hasta estuvo a punto de perder a su esposa. ¿Sí? Estuvo a punto de perder a su esposa por desviarse de lo que Dios le estaba hablando. Provocó un gran problema, pero Dios lo salvó, entró en su ayuda y Abraham rectifica. ¿Sí? Abraham rectifica y va al lugar donde el Señor se le había aparecido y volvió allí a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué estoy tocando estos temas? Esposas, necesitamos mucho, los hombres, los esposos, de la intercesión de las esposas. Necesitamos mucho. Nuestro padre Abraham cometió muchos errores y nosotros como esposos no somos perfectos y también nos vamos a equivocar muchas veces. Y lejos esposas de que ustedes quieran dirigir el asunto, decir cómo se hagan las cosas o X o Y, más bien necesitamos que ustedes oren mucho por los esposos. Porque ¿a quién le habla Dios en una familia? ¿A quién le habla? Al padre, al Hombre. Al esposo, al padre. El Señor no le hablaba a Sara. ¿A quién le hablaba? Abraham. A Abraham. A Abraham es al que Dios le hablaba. Cuando en el huerto sucede la caída, Dios ¿a quién le había dado las instrucciones? ¿A Adán o a Eva? A Adán. ¿Sí? Y cuando Eva comete la transgresión, ella había desobedecido la instrucción del esposo, porque la escritura dice que cuando Dios le da la instrucción a Adán sobre el árbol que no debía de comer, al que se lo dio fue ¿a quién? A Adán. Eva todavía no estaba. Entonces, aquí lo que yo quiero estar demostrando es que en un orden familiar en toda la historia humana, sea Adán, sea Abraham, Dios siempre habla a través del esposo. Y el que reprenden es Adán. Y Dios va a trabajar con el esposo, y Dios al que le dice cómo mover a la familia es al esposo. Después de esto, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores de Abraham y de Lot, ¿verdad? Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te acerques, que te apartes de mí,
si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de tierra de riego, como huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades y en las llanuras, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, es que aquí con esta luz no veo muy bien. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Y ya sabemos lo que sigue. Aquí, hermanos, vemos que Abraham tuvo que tomar una decisión. Cuando él y Lot llegan a un punto en que no pueden estar juntos, Abraham le cede a Lot, ¿verdad?, la iniciativa de tomar lo mejor, y Abraham se va hacia donde el Señor le había dicho. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? En nuestra vida como esposos, como hombres, muchas veces vamos a tener decisiones difíciles que tomar. Pero vemos que cuando Abraham tomó la buena decisión, ¿quién se le apareció? Dios. Dios se le apareció después de que él tomó una decisión correcta para fortalecerlo. ¿Sí? Tomó una decisión adecuada y Dios se aparece para fortalecerlo. Aunque esa decisión fue difícil, porque póngase usted en el lugar de Abraham. ¿Dónde estaba la prosperidad? ¿Del lado que se fue Lot o del lado que Dios decía? Del lado que se fue Lot. Y Abraham renunció a eso por obedecer a Dios. Abraham renunció a eso y tomó otro camino, aunque era un camino más difícil. Aunque en ese camino él no iba a prosperar, al parecer, como Lot lo hizo. ¿Sí? Mas sin embargo lo hizo. Y inmediatamente Dios se le aparece y lo fortalece. Hermanos, en nuestra vida como esposos, muchas veces vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Pero en esas decisiones difíciles, Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a ayudar. Aunque no sean las decisiones que parecieran las mejores, las más prósperas, pero son las decisiones que a veces hay que tomar con tal de obedecer a Dios. ¿Sí? No sé si alcanzo a transmitir este pensamiento. Al yo ver la vida de Abraham, estoy viendo que cada vez en ese camino en el que Dios lo metió, él iba a tener que estar tomando decisiones. Una decisión fue ir a Canaán o bajar a Egipto. Se equivocó, bajó a Egipto, pasó un problema, Dios lo ayudó, lo rescató. Inmediatamente de ese problema, Abraham busca a Dios. Después tiene que tomar otra decisión. Ahora ya habiendo aprendido algo de la lección pasada, ¿sigo por el camino de Dios o me voy al camino que parece mejor? Y esta vez eligió el camino correcto. ¿Y quién se le apareció para fortalecerlo? Dios. Para fortalecerlo. Después de esto, hermanos,
¿qué creen que va a pasar? Después de, en este caminar, cuando la fe de Abraham va creciendo, tomando decisiones y haciendo las cosas correctas, llega a un punto en el capítulo 15 donde el Señor le hace una promesa y le promete que va a tener descendencia y que va a tener un hijo. Amén. Y eso es en el capítulo 15, cuando Abraham ya lleva un recorrido con Dios en crecimiento, en ir tomando decisiones e ir aprendiendo de ellas. Primero haberse equivocado, sí, pero luego cada vez rectificando más, cada vez corrigiendo su camino y cada vez creciendo más en la obediencia a Dios, de menos a más. Y por consecuencia, en el capítulo 15, el Señor le eleva la promesa y le dice que va a tener un hijo y que de ese hijo va a descender una nación. Ese es el capítulo 15. Capítulo 18 también viene sobre esa promesa. Y me voy a ir, hermanos, hasta el capítulo 21. Ok, ¿qué capítulo les dije? 21, perdón, no, 16. 16. ¿A qué me voy a ir con esto, hermanos? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue ahora el Señor entre tú y yo. Hermanos, Abraham llevaba un caminar con Dios e iba sí cometiendo errores, aprendiendo y rectificando, aprendiendo y creciendo en su conocimiento de Dios. Pero hubo un suceso en el cual hubo una mala decisión que causó algo muy grave, pero aquí quiero hacer notar quién fue quien aconsejó ese error. La mujer. Sarai. Ella no esperó, a lo que yo me refiero, Dios trataba con Abraham. Dios lo estaba ayudando a cambiar. Dios lo estaba ayudando, guiándolo a aprender, enseñándole de menos a más. ¿Sí? Tratando con él. Pero hubo un momento en que la esposa intervino en ese asunto. Hubo un momento en que Sarai se desesperó, le da un mal consejo a Abraham, Abraham la obedece y luego viene todo este suceso de Ismael. ¿Sí?
viene todo este suceso de Ismael. Y tristemente, después de todo esto, Sara, ¿a quién le echó la culpa? A Abraham, porque vemos ahí en el verso 15, entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Todavía le dice, el Señor te va. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa, y que el Señor te ajuste las cuentas. Cuando ¿quién era la que había ocasionado todo el asunto? Sarai, ¿verdad? Ella es la que había ocasionado todo este asunto. Todo este asunto, y todavía se enojó con Abraham y le echó a él la culpa. Ay, parece novela. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Por qué estoy tocando este tema del matrimonio? No sé si alcanzo a pasar la idea que quiero transmitir. En el matrimonio hay que respetar los roles, las jerarquías en autoridad. Esposas tienen que tener mucha paciencia y entender que el que trata con su esposo es Dios. Esposo, tienes que buscar a Dios para que las cosas se den en tu matrimonio, para que tengamos un norte, para que sepamos el camino que Dios quiere para nuestras vidas, para que podamos caminar el camino adecuado en el cual nuestra familia nos va a seguir. Tenemos que buscar a Dios. Y esposas, Dios va a hablarle a tu esposo. Tú lo que tienes que hacer es estar orando por tu esposo, estar intercediendo por él. Señor, háblale más a mi esposo. Señor, abre sus ojos y sus oídos a tu palabra. No creas que lo que a ti se te ocurra, eso quiere decir que venga de Dios. No todo lo que tú quieras que tu esposo haga, quiere decir que es lo que Dios quiere que haga. ¿Sí? Hay esposas, tienen que entender el papel de cada quien en el matrimonio. La responsabilidad que tenemos los esposos es muy grande. Abraham estuvo a punto de perder a su esposa en Egipto. Estuvo a punto de que se la quitara. A veces la regamos muy feo. A veces cometemos errores muy grandes. ¿Sí? Muy grandes. Pero eso no quiere decir que, sumado a los errores que cometemos, ustedes nos hagan cometer más errores. Téngannos paciencia. Téngannos paciencia. Esposas, oren por el esposo mucho, intercedan por él. Es la cabeza familiar, es la cabeza del hogar. ¿Sí? Esposos, necesitamos mucho buscar a Yeshua, buscar mucho a Jesucristo, estar muy cerca de Él. El estándar que Dios nos ha puesto para el matrimonio es muy grande, es muy difícil. Es como andar en un peregrinaje como Abraham y Sarai. Es difícil, es grande la misión. No sé cómo transmitir este pensamiento, esta idea que traigo el día de hoy. ¿Sí? Pero necesitamos que el orden de Dios empiece a bajar a las familias de los creyentes. ¿Sí? Empezar a aprender de las Escrituras cómo se deben hacer las cosas. ¿Cuál es el lugar de cada uno? ¿En qué no me debo de meter y en qué sí me debo de meter? ¿Qué es lo que sí dice Dios y qué es lo que no dice Dios? Como le digo, esto
lo estoy tocando porque he estado viendo últimamente muchos problemas en matrimonios, ¿verdad? Familias de creyentes, y créame que es algo que me ha estado preocupando mucho, y por eso quise abordar estos temas ahora. ¿Sí? Tal vez no fui muy claro, no supe muy bien transmitir la idea, pero es parte de lo que tenemos que ir haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Como familia, como matrimonio, ¿sí? Y pues bueno, ahorita vamos a dejar el estudio hasta esta parte, ¿sí? Y vamos a despedirnos. Ya son